Igual todavía no he dado la clase, no estábamos viendo los videos. Ahorita lo que ustedes observan, están ingresando imanes de neodimio. Son imanes de altísima capacidad magnética, ¿ya? Estos imanes de neodimio llegan a tener hasta 1.3 teslas de campo magnético. Cuando para los diseños de los motores, normalmente en los estatores se usa entre 0.7 a 0.8. Estatores de altísima calidad entregan 0.7 a 0.8 teslas, los de altísima calidad. Estos imanes de neodimio llegan a tener hasta 1.3 teslas, ¿ya? Lo que eleva su característica magnética. Son muy útiles para los generadores, para los polos de los generadores, ¿ya? Es decir, mejora la capacidad de generación sin necesidad de hacer más grandes las máquinas, ¿ya? Yo no he encontrado esta tecnología, o sea, yo no he tenido la oportunidad de usar un motor o una máquina con esta tecnología. No he visto. Sé que se utilizan los imanes de neodimio en los motores de alta eficiencia, los DC brushless, que una marca de vehículos los está utilizando, ¿ya? Y según estudios, llegan a ser hasta más eficientes que los motores de inducción. Es el proceso, porque estamos viendo también aquí una báscula. Sí, así es. Aquí lo que hacemos es las chapas que hemos visto anteriormente, cómo Sí. troquelábamos, lo que hacemos es apilamos. Dependiendo del tamaño del rotor que vayamos a fabricar, nos va a indicar un peso u otro que tenemos que apilar. Ajá. Y ya los pasamos aquí, metemos los imanes. Una vez que pasáramos aquí y hemos introducido el 100% de los imanes, introduciríamos unos remaches y conseguiríamos, remachando el rotor, que quedara acabado. Y ya tenemos ya por fin ese compactado, ¿no?, del que hablaba. Así es, el cual pasaría a la magnetizadora para que estos imanes, que en este momento no tienen carga magnética, conseguirían su grado magnético adecuado. Ensamblar las dos partes. Vamos al Así es, bobinado. en este puesto recibiríamos el estator bien soldado, bien remachado y procederíamos a insertar las bobinas de cobre. ¿Y por qué insertamos cobre al motor? Porque con el cobre mejoramos la eficiencia del motor y empleamos hilo de cobre y no hilo de aluminio, en el cual pues, el rendimiento sería bastante más pobre. ¿Y cómo es el proceso? Porque vemos que se está insertando a través de unas máquinas, ¿no?, pero también a veces lo vamos a insertar a mano. Sí, por ejemplo, este motor, el cual realizamos... ¿Por qué utilizamos hilos de cobre? ¿Por qué no de aluminio mejor? Para mayor rendimiento de la máquina. El aluminio es más liviano. Se harían más livianos las máquinas. Pero es más pobre su rendimiento. ¿A qué se refieren con rendimiento? La resistencia, su conductividad, ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la conductividad? el flujo de la corriente. ¿Ya? ¿Qué pasaría en el aluminio? ¿Cuál sería el problema? Sería menos conductor. ¿Ya? El problema es que el cable de aluminio tiene más resistencia que el cobre. ¿Ya? Si ustedes ven la tabla, de lo que yo recuerdo, el aluminio era 0.022 ohmios milímetros cuadrados por metro. Mientras que el del cobre es 0.017 ohmios milímetros cuadrados por metro. Ahí voy a apagar el televisor. Apenas dan noticia y ya veo otro caso de corrupción. Voy a apagar el televisor nomás. ¿Ya? Hoy ya se paraliza el país, me dicen, ¿cierto? Yo veo normal todavía. Un amigo que me llama y me dice que hoy día a las 7 se paralizaba el país. No sé, les digo. No sé qué habrá. Ayer porque ganó Barcelona, hoy día no. No, mi pana me decía que hoy día se paralizaba el país. Le digo, no sé qué habrá huelga, no sé. Bueno, sigamos acá. ¿Por qué usamos de cobre? Tiene menor resistividad. Y al tener menor resistividad, disminuye las pérdidas.
porque recuerden que las pérdidas de Joule son I cuadrado por R. Para poder disminuir las pérdidas, o disminuyo la corriente, o disminuyo la resistencia, o lo ideal sería disminuir las dos. Si yo pongo hilo de aluminio, va a ser más liviano, pero va a permitir menos paso de corriente porque tiene más resistencia interna. ¿Ya? Entonces, uso de cobre. Entonces, el mejor conductor sería el cobre. Si lo comparo con el aluminio, sí. Pero ¿hay algún otro tipo de material que sea mejor que el cobre en conductividad eléctrica? La plata. La plata. El oro. El oro El también. oro, no. ¿Saben que el oro tiene mayor resistividad que el cobre? Tiene mayor resistividad que el cobre. ¿Qué ventaja tiene el oro? Que el oro es el único metal, de ahí sigue la plata, que es casi imposible que se vea afectado, que se corroa, que lo afecten, que lo dañen agentes externos. El cobre sí, con el tiempo se forma un óxido de cobre. ¿Ya? El cobre sí se afecta. Si ustedes cogen el cobre y por ejemplo le pasan una lija, apenitas, una lija, ven el cobre así doradito. Lo dejan ahí un par de días y luego lo encuentran al cobre como un color un poquito más oscuro. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Ya? Las monedas de 1 centavo tienen alto contenido de cobre. Son de bronce, pero tienen un alto contenido de cobre. ¿Sí se dan cuenta cuando salen nuevecitas cómo están? Y luego con el tiempo cómo se oscurecen. ¿Ya? Mientras que al oro no le pasa eso. Un anillo de oro está igualito en cualquier época. Sobre todo si su pureza en oro es más alta. ¿Ya? Por ejemplo, las alhajas no se hacen de oro puro. Ninguna alhaja se hace de oro puro. ¿Por qué no se hacen de oro puro? ¿Qué problema tiene el oro? Es muy maleable. Es muy maleable. Si usted se manda a hacer un anillo de 24 quilates, eso se va a doblar facilito. Por eso se le pone aleación para que el oro se haga más duro. Y ya sacan oro de 18 quilates. ¿Sí? Si le quieren dar más dureza, le disminuyen la cantidad de oro, le ponen otros metales y ya sale el oro de 14 quilates. Mientras más pureza en oro, se acercan más a 24 quilates. ¿Sí? Bien, entonces, el mejor conductor es la plata, pero ¿se imaginan si hiciéramos conductores de plata? ¿Cuánto costarían los motores? Muy caro. 3.200 unidades al año Todo el mundo se los necesitamos robaría. insertarle en máquina. Ajá. Pero otros motores, los cuales fabricamos unitarios, motores especiales, prototipos, les bobinamos a mano. ¿Y cuánto cobre lleva más o menos? Pues este motor especialmente pues, lleva alrededor de 20 kilos de cobre. ¿Y luego cuál es el siguiente paso? Una vez tenemos el motor bobinado, lo que necesitamos es tanto aislar el motor, una fase de otra y aislarle del propio estator, así como conexionarle y prepararle las salidas para luego alimentarle mediante la caja de conexiones. Y después de conexionado vemos también hay una máquina que hace un test, ¿no? Porque aquí hay que comprobarlo todo siempre, Sí, antes así de es. salir. El 100% de los estatores que fabricamos se le realizan 2 testes. Uno antes de llegar al proceso de barnizado y otro después de salir del proceso de barnizado. ¿Cuánto lleva ese proceso, ese test? Pues es un test de unos 5 minutos, el cual realizamos en un banco de ensayos solamente al estator. Luego se realizarían unos testes completos una vez tengamos la máquina finalizada. Bueno, hasta ahí quedan los videos. Ahora sí, vamos al objetivo y lo que tenemos que terminar hasta el sábado. Yo hoy día empiezo y concluimos esto el día sábado para poderles mandar ahí sí deberes para que se diviertan. Rubén, volvemos a vernos, esta A ver. vez para ensamblar las piezas del motor, ¿no? Sí, Las no, hemos claro, ido está. preparando por separado y ahora hay que juntarlas. Esta niña, no sé dónde le puse. ¿Ya? Bien, a ver, ahora sí, a lo que tenemos que llegar a esto. ¿Ya? A los esquemas de conexiones de los motores, los devanados o los tipos de bobinados que se utilizan. ¿Ya? Estos son esquemas, ¿sí? Hay diseñadores o gente que rebobina estas máquinas
difiero mucho en decir diseñador, porque el diseñador es aquel que tiene que diseñar desde el núcleo, es mi criterio, ¿ya? La persona que se dedica solamente al rebobinado, ¿sí? Como en Ecuador no podemos decir que somos diseñadores de maquinaria eléctrica, no. Es más, las mismas universidades eliminaron de sus especialidades eso de ahí, ¿ya? Porque antes habían 4 o 5 universidades en el país que ofertaban el título de ingeniero eléctrico con mención o especialidad en diseño de maquinaria. Pero realmente entraron en discusión porque el diseño de la maquinaria está desde la parte electromagnética y eso no hacemos aquí. Aquí a lo mucho, ¿sí? Los técnicos se dedican al rebobinado de los motores. Lo que vamos a ver en este momento, el rebobinado, el diseño de las bobinas. Y aún así hablé con un amigo que trabaja en esto y yo le hice una pregunta. Cuando ustedes les toca arreglar los motores, porque la mayoría es arreglo o rebobinado, le pregunto, ¿ustedes usan los cálculos que vimos? Me dice, verás, te digo la plena, no nos arriesgamos mucho con el cálculo. Si el motor funcionó años y ha estado funcionando bien durante años, lo que hacemos nosotros es copiar el esquema del bobinado. El que vino lo hacemos idéntico, con el mismo calibre de conductor, mismo número de espiras, etc. Entonces yo pregunto aquí que hay gente que tiene experiencia en esa parte del rebobinado. Cuando les toca rebobinar, ¿diseñan o no se hacen lío y cogen exactamente el modelo que estaba en el motor previamente? Este, por ejemplo, en el caso de donde de cómo se hacen los motores en donde yo trabajo, ¿Ya? el motor viene, ¿no? Y es así, tal cual dice, pero cada vez que se pela el motor primero, que se sacan todos los datos, se toman las medidas del núcleo, los tengo que pasar por Hay una página que es de ASA, avalado por EASA, donde tú ingresas todos los datos del motor, ¿Ya? medidas y todo, y eso te manda información sobre si los datos que ingresaste está correctamente para que el motor funcione bien, o si se encuentra fuera de rango y cosas así. ¿Ya? Siempre pasa por esa revisión. Y si todo marca bien, entonces sí. Si no, se analiza y se hacen otras pruebas. ¿Ya? Exacto, así. Perfecto. Nos podrías ayudar para la siguiente clase, pero en no más de 5 a 10 minutos indicarnos cómo ingresan los datos ahí, qué datos tienes de la página que tú me dices. Eso es una página, eso cuesta. Eso es una Ya. suscripción que se hace de ASA directamente. El gerente de Ya. la empresa pagó eso, ¿no? Ya, tú no tienes acceso a la... Claro, el cálculo, sí tengo los PDF, pero para hacer el tipo de esas cosas se demora hartísimo. Analizando. Ya, perfecto. Y no es la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros con que logramos entender y diseñar el sistema trifásico en hoja y veamos cómo aparecen los benditos polos magnéticos, que eso es lo que nos interesa, ¿ya? Suficiente. Si alguien luego se quiere especializar en esto, miren, hay bastante camino por recorrer, ¿ya? Bien, entonces, para poder hacer el análisis de esto, o el cálculo de esto de aquí, vean, yo voy a hacer lo siguiente. Este estator, hay diseñadores que lo hacen con el estator circular. A mí no me agradó mucho el de estator circular. Yo prefiero el estator en forma plana. Es decir, el estator que está aquí, vamos a poner una página. Bobinado de estatores. ¿Ya? Quiero ver un esquemita. Bueno, miren, todos son en forma circular. ¿Ya? Pero para los esquemas, yo prefiero hacerlo como que parto el estator. Miren aquí. Vamos a coger uno. Como que aquí yo parto este estator. Miren, lo corto. Imagínense que aquí lo corto. Y lo estiro y lo dejo de forma plana. ¿Ya?
Como que yo corto este estator y lo pongo de forma plana. Que si aquí yo pongo esquemas, aquí creo que va a salir mejor. Claro, ahí están los esquemas, miren. En forma plana. Miren que hay otra opción, vean, forma plana y forma circular. ¿Ya? Yo prefiero en forma plana. Hay otros rebobinadores que lo hacen en forma circular. En forma circular yo me confundo un poco más. ¿Ya? Miren, aquí está en forma circular y aquí está en forma plana. Yo lo voy a explicar en forma plana. Para explicar en forma plana qué es lo que se hace, se toma el rotor, lo corto y lo que hago es, imagínense que lo estiro. ¿Ya? Y todas estas ranuras de aquí, les pongo un número. Miren, a todas estas ranuritas que están aquí, les voy a poner un número. ¿Ya? Miren, aquí están los núcleos magnéticos, aquí están las ranuras. Les voy a poner un número. ¿Ya? Esto es lo que yo tenía representado aquí. Miren, cada una de estas ranuras, un número. ¿Ya? Para poder diseñar nuestro estator, yo necesito que el número de ranuras que vaya a utilizar termine en un número divisible para 3. Vamos a ver esquemas de estatores trifásicos, porque estamos hablando de campo magnético rotativo o giratorio. Entonces, para obtener un campo magnético rotativo giratorio necesito un estator rebobinado o bobinado de manera trifásica. Para poder hacer eso, yo utilizo estatores cuyas ranuras sean divisibles para 3. He visto otros esquemas con otros números de ranuras, pero ahí se utilizan unos bobinados especiales que se llaman, creo que pasos recortados. Yo eso no he manejado, eso no voy a enseñarlo, ¿ya? Lo que son pasos recortados, que son conexiones o rebobinados especiales, ¿ya? De lo que he hablado con algunos ingenieros tienen ciertas ventajas, ¿ya? Pero ese no voy a enseñar, yo no lo he trabajado, no es la finalidad de que ustedes rebobinen motores, ¿ya? Pero hay otros esquemas que se llaman los pasos recortados o fraccionados, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con números de ranuras divisibles para 3, ¿ya? Y tenemos que llegar a hacer estos esquemas, a comprender, porque las tareas que van a hacer son estas de aquí, ¿ya? Muy bien, el día de hoy vamos a ver los cálculos que se utilizan, un poco mecánicos, ¿ya? Y el día sábado ya armamos los esquemas de manera rápida, porque les voy a pedir que para el sábado ustedes tengan unos gráficos de estatores para poder armar de manera más rápida. Entonces vamos a cambiar de pantalla aquí y vamos a irnos a la de acá. ¿Ya? Y vamos a ver el día de hoy. Esquemas de bobinados trifásicos. ¿Ya? Aquí me va a coger la mano el dibujo. Qué vaina. ¿Saben que nunca he hecho un esquema aquí en tablet? Va a ser la primera vez que me toque hacer un esquema en tablet. Y yo en pizarra no los hacía porque en pizarra, recuerden, en la universidad teníamos el proyector y yo tengo los gráficos hechos en CAD. ¿Ya? Pasarlo aquí a la pizarra, yo intenté hacer la prueba de poner un gráfico en la pizarra, pero no sé qué le ocurre a esta tablet que se vuelve demasiado lenta. No me deja trabajar con gráficos, se pone muy lenta. Entonces me toca hacer aquí. Perfecto. Entonces, en la primera parte que vamos a hacer, voy a poner como una guía. Número 1, ¿sí? Seleccionamos el estator. ¿Ya? ¿Qué características debe tener el estator? El número de ranuras debe ser divisible
para 3. Por lo tanto, tendré devanados, déjenme poner un poquito el aire que me está calentando esta tablet. Yo no sé qué le ocurre, que calientan mucho. ¿Ya? Número de ranuras debe ser divisible para 3. Por lo tanto, tendré estatores, ejemplo. La mínima, ¿cuál será? ¿Cuál será el mínimo de ranuras que yo tenga para un motor trifásico? Si el número de ranuras tiene que ser divisible para 3. ¿Cuál sería el número de ranuras? El mínimo, 3. 3. 3 ranuras. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Cuál sería el mínimo? 6. El mínimo debería ser 6. ¿Por qué no 3? Si 3 también es un número, debe ser... Porque una bobina tiene 2 lados, ¿sí o no? Una bobina tiene 2 lados ya. Si en un sistema o un estator trifásico debo poner mínimo 3 bobinas, estoy hablando de que necesito 6 lados. ¿Sí o no? 2 lados por cada bobina. O también le pueden decir una bobina tiene un inicio y un final. ¿Ya? Necesito 2 ranuras por bobina. Si tienen que ir mínimo 3, el mínimo estator que se puede utilizar es de 6 ranuras. Ejemplo, de 6, 12. No todos los números divisibles para 3 podrían ser. No vienen en todos los números divisibles para 3. Ya luego van a ver por qué. 12, he visto de 24, 36, 48, 72. Ya no he visto más. Yo no he visto más. ¿Sí? Aquí tal vez alumnos con más experiencia ya han visto con otros números de ranuras. ¿Sí o no? Ya, yo De hasta 60 70. también hay. De 60 también hay. Sí. Ya, perfecto. Sí, también podría ser de 60. ¿Ya? Bueno. Necesitamos que el número sea divisible para 3, pero vamos a ver que hay otras condiciones adicionales. ¿Ya? A esto le vamos a llamar al número de ranuras, lo vamos a conocer con, o yo voy a utilizar la abreviatura NR. ¿Ya? Bien, punto 2. ¿Qué vamos a ver? El tipo o el número de polos. Esto es clave. El número de polos del estator. ¿Ya? Aquí lo que necesitamos crear son los polos magnéticos de la máquina, o lo que se llaman los dipolos. Sabemos que un imán tiene 2 polos, polo norte y polo sur. Esos son los dipolos. Entonces vamos aquí a hacer un dibujo. Ojalá me salga este dibujo. Ay, caramba, no salió. Esto tiene que ser a mano alzada. Una sola tiene que ser. Ya. Y vamos a poner aquí, así. Bueno, aquí sí tengo que hacer un poquito de maromas para el dibujo. Vamos a corregirle aquí. Ya. Bueno, ustedes tienen cuadernos, ustedes pueden dibujar mucho mejor, ¿no? Y aquí lo que voy a tener es los 2 polos, norte y sur. Ya, ahí tengo una máquina de un par de polos, ¿ya? Es decir, aquí tendría el polo magnético que va de norte a sur. Esto es lo que se conoce como el dipolo o 2 polos. ¿Ya? Si yo quisiera una máquina de 4 polos, vamos a ver si me sale. Esto de aquí, a ver, vamos a ver si me sale.
una copia. Que cuando hago todas estas cosas aquí se empieza a quedar la máquina. Ya parece que la cogió bien, pero no en el lugar que quiero. Un poco. Miren, por eso a mí no me gusta dibujar aquí. Es un arte el dibujo aquí. Vamos a borrar esto. Alguien me hubiera dicho más rápido, hubiera dibujado nuevamente los dos círculos, ¿sí o no? El problema es que si dibujo los dos círculos ya no me va a quedar igualito. ¿Ya? Y aquí ya tengo la máquina de estas características. Miren, 4 polos. Norte, sur. Aquí me toca borrar. Norte, sur. De tal manera que miren, aquí lo que se arma es un acople de esta manera. ¿Ya? Y aquí lo que se armaría son 2 dipolos, o lo que se denomina 4 polos magnéticos. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que son los polos magnéticos? El número de polos del estator. Esto hay que elegirlo bien. ¿Por qué? Porque del número de polos con el que yo diseñe mi estator va a La depender. velocidad. ¿Qué parámetro? Perfecto, la velocidad. La velocidad de un motor, ¿de qué depende? Del número de polos. Del número de polos y de qué más. O sea, aquí vamos a poner la velocidad El torque. o las conocidas RPM. RPM. Las revoluciones por minuto. Aquí van a ser igual. Va a ser igual a 60 por frecuencia sobre par de polos. Sobre Par de pares polos. de polos. ¿Sí? En otros libros ustedes lo encontrarán de esta manera. O así lo van a encontrar. Si ustedes cogen un libro, cuidado, me dicen, no, profesor, yo encontré otra fórmula. No, es lo mismo. Lo encuentran así, 120 por frecuencia sobre número de polos. ¿Sí? Hay una diferencia. Esto es pares de polos, esto es número de polos, ¿ya? Pero es lo mismo, porque un par de polos, ¿qué significa? Significa 2 polos, ¿ya? Si yo utilizo aquí un par de polos, es lo mismo que yo ponga aquí 2 polos, ¿sí o no? Y 120 para 2, ¿cuánto es? 60. Y me queda la misma fórmula, ¿sí o no? 60 por frecuencia sobre un par de polos. ¿Ya? ¿Sí está claro? De eso depende la velocidad de un motor, de la frecuencia o del número de polos. Ahora ustedes sí se dan cuenta por qué la máquina de inducción de campo magnético giratorio que la inventó Tesla no era muy común su uso a nivel industrial cuando había que hacer un control de velocidad. No era muy usual. Por eso la máquina de corriente continua funcionó durante años en fábricas. Es más, hasta hace unos 10 años yo seguía viendo en fábricas motores DC en una máquina en una fábrica que se dedica a hacer las tuberías de hierro,
las correas de hierro. Tenían una máquina DC antigua, funcionando, de carbones. ¿Ya? ¿Solo por qué? Porque el control de velocidad de una máquina DC es sencillísimo. ¿Cómo se hace el control de velocidad de una máquina DC? Ahí los quiero ver. ¿Cómo se hace? Variando el voltaje de quién? Máquina DC. Variando el voltaje de la armadura o del campo magnético. ¿Sí o no? Normalmente era más sencillo variar el voltaje de la armadura. Con un control de voltaje de armadura teníamos facilito el control de velocidad de una máquina DC. Aumentábamos el voltaje de armadura, aumentaba la velocidad. Disminuía el voltaje de armadura, disminuía la velocidad. Pero la máquina C tenía este problema. Miren la fórmula, no depende del voltaje. Si usted le da más voltaje al motor, no le va a girar más rápido. ¿Ya? No crean que por darle más voltaje al motor les va a girar más rápido. Va a sonar más porque ya la bobina va a llegar a su saturación de corriente. Entonces lo que percibimos es un sonido más fuerte. No es que la velocidad esté más alta. Porque aquí está la fórmula. No depende del voltaje aplicado. Depende de la frecuencia y del número de polos. Para variar el número de polos, ¿qué debo hacer? ¿A dónde varío el número de polos? Lo varío En el rebobinado. en el rebobinado de la máquina. Pero ojo, yo no puedo poner el número de polos que yo desee. ¿Ya? Si yo quiero mayor cantidad de polos, mi máquina va a necesitar mayor número de ranuras. Porque a mayor número de ranuras me permite jugar con el número de polos. Mientras que una máquina que tenga pocas ranuras me va a limitar la cantidad de polos que yo pueda poner. ¿Sí o no? Vamos entendiendo esta formulita de aquí. Si yo quisiera que la velocidad de un motor sea la más alta, a 60 Hz, que tenemos aquí en el ecuador, ¿cuántos polos debe tener esa máquina para el diseño? ¿Cuál sería la velocidad más alta que alcance un motor aquí en el Ecuador? 2 polos. ¿Con cuántos polos? 2. Con 2 polos. Pues. O lo que es lo mismo un par puede de haber polos. ¿Sí? O lo que es lo mismo con un par de polos. No puede haber un polo. Un polo no hay. No gira. Debe haber un dipolo, que es norte y sur. Es decir, o hay un dipolo, o hay un par de polos, o hay 2 polos, como se dice. ¿Sí? Pero no puede haber un polo. Máquina de un polo no hay. ¿Ya? O máquina de 3 polos. ¿Puede haber una máquina de 3 polos? No, tampoco. Tampoco puede haber, porque sería norte y sur, y la que nos sobra, ¿qué sería? Tiene que obligatoriamente, para ver un polo magnético, para ver un dipolo, tiene que haber norte y sur, pues. Tienen que haber 2 polos. Entonces no existe tampoco la máquina con número de polos impares. Yo no he visto, no conozco. Y en la fórmula no saldría tampoco. ¿Ya? La máquina de polos impares. Entonces van de 2 en 2. ¿Cuál es la limitante del número de polos? Que depende de las ranuras del estator. Para poder tener una gama más amplia de variación en el número de polos, yo necesito tener más ranuras. ¿Sí? Entonces miren, con el número de polos yo puedo jugar con un par de polos, 2 pares de polos, o lo que es lo mismo, 2 polos, 4 polos, 6 polos, etc. ¿Cuál sería la velocidad más alta que alcanzaríamos aquí en el Ecuador de un motor? 3600. Perfecto. Si usted dice que esta es la fórmula, profesor, sería 60 por la frecuencia en este país es 60 Hz y el menor número de polos que yo le puedo poner a una máquina serían un par de polos, o lo que es lo mismo, 2 polos, ¿sí o no? Como la fórmula que estoy usando es la de arriba que dice pares de polos, entonces un par de polos. Y esto es igual a
3.600 revoluciones por minuto. Profesor, eso es lo máximo que llegaríamos a tener aquí. Máximo, a lo mucho, lo máximo que tenemos aquí. ¿Ya? Y si yo les digo que quiero una máquina de menor velocidad, ¿cómo haría? Le aumento el número de polos. Perfecto. Veamos con el caso de 2 pares de polos. O lo que es lo mismo, 4 polos. Entonces, esto 1800. para 2 polos. Puedo también pedir las RPM para 4 polos. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 60 por 60 sobre 2 pares. Y esto será 1800 revoluciones por minuto. Si yo quiero, también puedo sacar las RPM de 2, 4, 6 polos. ¿Cuánto sería esto? Aquí en el Ecuador, 60 por 60 Hz dividido para 6 polos representa a 3 pares de polos. ¿Y cuál sería la velocidad aquí? 60 por 60, 3600 para 3, 1200 revoluciones por minuto. ¿Ya? Miren, tengo varias escalas, 3600, 1800, 1200. Si pongo de 4 polos, creo que serían 900. 900. Pero se dan cuenta cómo es el salto. 3600, 1800, 1200, 900. Pero ¿qué tal si yo les digo quiero un motor que trabaje a 1500 revoluciones? Una caja reductora. Opción 1. ¿Qué más? Usar un variador de frecuencia. Usar un variador de frecuencia. La caja reductora es una solución, pero la caja reductora me trae 2 problemas. ¿Cuáles? Tamaño y costo. Tamaño y costo. La caja reductora, el acople mecánico, el tamaño que le voy a incrementar a esa máquina más el costo de la caja reductora, que no es barata tampoco. ¿Ya? Por eso, a nivel industrial, la máquina DC seguía funcionando bien, porque la máquina DC me permitió un fácil control de velocidad. Mira que con 1500 revoluciones una solución fue una caja reductora. Pero ¿qué tal si yo te digo que ahora quiero que esa máquina trabaje en un rango de velocidad de entre 1500 a 1800 revoluciones? Chuzo, profesor, ahí ya me la pone difícil porque sería una caja de velocidad casi automática, ¿sí o no? Y eso está complejo. Al menos hacerlo de manera mecánica está complejo. De manera electrónica está más sencilla. Pero como yo no puedo cambiar el número de polos así nomás fácilmente, ¿ya? Lo que yo puedo cambiar de esta fórmula, ¿qué era? ¿Qué parámetro es? La frecuencia. La frecuencia. Y la frecuencia solo se pudo cambiar con el desarrollo ¿de qué? De la electrónica de potencia. Y de ahí salieron los drivers o variadores de frecuencia. ¿Sí? Y en la actualidad, la tecnología electrónica se ha desarrollado tanto que los motores de inducción ahora trabajan con variadores de frecuencia y tienen un funcionamiento perfecto. ¿Ya? Por ende, mandaron al museo a los motores de corriente continua. ¿Ya? Porque esa era la única ventaja que tenía el motor de corriente continua, el fácil control de velocidad y torque, que no tenía la máquina de corriente alterna. Porque miren, cambiarle el número de polos me da diferentes velocidades, pero son saltos muy grandes, de 3600 a 1800 a 1200. No tengo un rango de variación alto. ¿Ya? Ese era el problema que teníamos. ¿Sí? Bien, entonces miren, si a ustedes les preguntan en un motor de inducción cómo se puede variar la velocidad del motor de inducción con 2 parámetros. O se cambia el número de polos o se cambia la frecuencia. ¿Ya? Bien.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces ya tenemos aquí la fórmula de velocidad, el número de polos. ¿De qué depende? Vamos con la tercera parte. Yo aquí estoy poniendo es las condiciones. Terminemos hoy día todas estas condiciones para el día sábado ya aplicarla en los esquemas, ¿sí? Ahora vamos con lo que son grados mecánicos y eléctricos. ¿Ya? Para los grados mecánicos y eléctricos vamos a tener esta característica. La máquina de dos polos tiene esta condición. Los grados, vamos a poner así, grados mecánicos, vamos a ver qué significa eso de grados mecánicos, son iguales a los grados eléctricos. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa eso, tranquilos. La máquina de cuatro polos, miren la relación que va teniendo. La máquina de cuatro polos, los grados mecánicos son iguales ¿a qué? A 2 veces los grados eléctricos. ¿Sí? Por ende, la máquina de 6 polos, ¿a qué será igual? Los grados mecánicos serán igual a 3 veces los grados eléctricos. ¿Ya? ¿De qué dependen los grados mecánicos? Los grados mecánicos dependen ¿de qué? A ver. ¿Dependen de qué? Del número de ranuras. Perfecto. Del número de ranuras. ¿Sí? Del número de ranuras. Recuerden que arriba ya puse que es SNR, ¿no? Aquí está, número de ranuras. ¿Ya? Dependen del número de ranuras. Ejemplo. ¿Ya? ¿Cuántos serán los grados mecánicos de un estator de 36 ranuras? ¿A qué serán igual los grados mecánicos? Esto será igual a 360 grados que tiene un estator completo. Que alguien está aquí queriendo entrar. ¿Ya? 360 grados que tiene un estator completo. Vean que el estator es una circunferencia dividido para el número de ranuras. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo un estator de 36 ranuras, esto será 360 grados sobre 36 y esto es igual a 10 grados mecánicos. ¿Sí? ¿Cuántos serán los grados mecánicos de un estator de 24 ranuras? A ver, ¿cómo sería esto? 360 mismo, dividido ahora para ¿cuántas ranuras? 24. ¿Cuánto me da 360 para 24? Ahí sí no sé. 15. 15 grados mecánicos. Perfecto. ¿Ya? Por ende, ahora yo ya sé el estator, ya conozco el estator, ya le cuento las ranuras, yo ya puedo sacar fácilmente con el estator el número de grados mecánicos. Ahora, ¿de qué dependerán los grados eléctricos? ¿Qué me falta para saber los grados eléctricos para el diseño? Me faltaría saber o definir ¿qué cosa? El número de polos. El número de polos con el que yo lo voy a bobinar. O lo que sería lo mismo también decir, definir la velocidad con la que quiero que trabaje el motor. ¿Sí o no? Porque ustedes se dan cuenta que la velocidad va de la mano con el número de polos. ¿Sí o no? Si trabajamos, por ejemplo, en este país y yo les digo, señores, quiero que me diseñen el bobinado para un estator de 24 ranuras de 4 polos. ¿Ya? O
que sería lo mismo decir, señores, necesito que me diseñen el esquema del bobinado para un estator de 24 ranuras de 1800 revoluciones por minuto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si yo les pido a 4 polos o les pido a 1800 revoluciones. Lo mismo. Es lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en este país que trabajamos a 60 Hz, para tener 1800 revoluciones, yo necesito 2 pares de polos, o lo que es lo mismo, 4 polos. ¿Sí? Vean cómo yo les puedo indicar, ¿no? Entonces, si yo les digo que esa máquina va a ser de 4 polos o de 1800 revoluciones por minuto, perfecto. Yo les digo que la máquina debe ser de 4 polos. Por ende, ¿cuántos serán los grados eléctricos por ranura? ¿Cuántos serán los grados eléctricos por ranura? Perfecto. Para la 360. máquina de 4 polos, ¿yo qué tengo? Aquí están. Para la máquina de 24 ranuras, perdón. 4 polos, ¿cuántos serán los grados eléctricos por ranura? Para un estator de 24 ranuras. Perfecto. ¿Usted qué dice? Los grados mecánicos de ese estator de 24 ranuras, ya los calculamos. ¿A cuánto nos daba igual? Igual a 15 grados mecánicos, ¿sí o no? Ahora el profesor quiere que yo diseñe una máquina de 4 polos. Una máquina de 4 polos, ¿cuánto corresponde a grados eléctricos? Los grados mecánicos son igual a 2 veces los grados eléctricos, ¿sí? Por lo tanto, si tengo 15 grados mecánicos, esto será igual a ¿qué? A 2 multiplicado por los grados, los grados eléctricos serán igual a ¿cuánto? A 2 veces los grados eléctricos. A ver si 2 veces grados mecánicos. A ver, aquí me equivoqué entonces acá. ¿Sí? Se multiplican los grados eléctricos por 2. Aquí me equivoqué. Entonces, aquí arriba está mal. No. ¿Sí? Aquí mejor debo poner así. Los grados eléctricos deben ser... Aquí mejor cambio esto de acá. Voy a borrar porque aquí confunde. ¿Ya? Los grados eléctricos deberán ser iguales a 2 veces los grados mecánicos. Ahí sí. Y aquí serán 3 veces los grados mecánicos. Ahí sí. Se multiplica por los pares de polos. En el de arriba no, porque sería un par de polos. Esto es lo mismo que poner 1 por los grados mecánicos. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí, si vamos con la misma idea, ahora sí borro acá abajo. ¿Cuántos serán en grados eléctricos para 4 polos? Será igual a 2 veces los grados mecánicos. ¿Ya? Los grados eléctricos. Vamos a poner más en orden. Los grados mecánicos igual a 15 grados mecánicos. La pregunta es, ¿cuántos serán los grados? Ah, se me queda la tabla. Los grados eléctricos. ¿Será igual a cuánto? A 2 veces multiplicado por los grados mecánicos. Y esto es igual a cuánto? A 2 veces multiplicado por 15 grados. Es decir, ¿cuántos grados eléctricos serán por ranura? Serán 30 grados eléctricos. ¿Ya? ¿Sí está claro el criterio aquí, señores? Me había equivocado arriba en la forma como expresar, ¿no? ¿Ya? En resumen, con 2 polos los grados eléctricos son iguales a los grados mecánicos. Con 4 polos
los grados eléctricos duplican a los grados mecánicos, ¿ya? O lo que es lo mismo, se multiplican los grados eléctricos por los pares de polos, ¿ya? Pueden dejar ustedes este resumen. Se multiplican los grados eléctricos por los pares de polos. Pongamos acá para no olvidarnos. Resumen. Se multiplican los grados mecánicos por los pares de polos. ¿Sí? Si la máquina es de 2 polos, significa que es un par de polos, se multiplican los grados mecánicos por los pares de polos. En este caso, si la máquina es de 2 polos, es un solo par de polos, los grados mecánicos por 1. Por eso es que muchos diseñadores dicen que en una máquina de 2 polos o de 3600 revoluciones, los grados mecánicos son iguales a los grados eléctricos. ¿Ya? Si la máquina es de 4 polos, significa que son 2 pares de polos, por lo tanto los grados mecánicos se multiplican por 2 para tener los grados eléctricos. Si la máquina es de 6 polos o de 1200 revoluciones, se multiplican los grados mecánicos por el número de pares de polos. En este caso, si son 6 polos, son 3 pares de polos. Por lo tanto, se multiplican los grados mecánicos por 3. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué es importante esto de los grados eléctricos. Porque las bobinas tienen que estar desfasadas 120 grados, pero grados eléctricos. ¿Ya? Ya vamos a ver en el diseño. Por eso es importante saber cuántos grados eléctricos por ranura. ¿Sí? ¿Cuántos grados eléctricos por ranura es importante tener aquí? ¿Ya? Muy bien, de la velocidad de la máquina ya hablamos anteriormente. Vamos al punto número, ¿cuál sigue? 3, 4, yo creo que hasta aquí llegamos con 4 y 5 creo que sí voy a poner. Ingeniero, disculpe, ¿sí puede ponerlo, minimizarlo para tomar una captura? ¿Ya? Ahí. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Bien. A ver, punto 4. ¿Cuál me tocaría ahorita? Ya tengo el esquema, los grados mecánicos. Ya, ahora el número de ranuras por fase. Ahora me tocaría el número de ranuras por fase. Bien, como es un motor trifásico, yo voy a usar aquí 3 fases, ¿ya? A cada fase de ranura le llamo la bobina. Es decir, nosotros vamos a hacer esto, lo que hicimos en la clase anterior. Un motor tiene 3 bobinas, ¿sí? U, V, W, X, Y y Z. A todo esto de aquí, le vamos a llamar una fase. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántas ranuras voy a usar por fase? Esto está sencillo. El número de ranuras por fase. Número de ranuras por fase. ¿A qué va a ser igual el número de ranuras por fase? Al número de ranuras del estator dividido para las 3 fases o 3 grupos. ¿Ya? Por lo tanto, como ejemplo, si tengo un motor o un estator, sigamos con el de 24 ranuras.
un estator de 24 ranuras, ¿cuánto será el número de ranuras por fase que yo utilice? Será igual al número de ranuras del estator, por ejemplo, las 24 ranuras. Y como el diseño va a ser trifásico, dividido para 3. Esto será igual a 8 ranuras por cada fase. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Ya vamos a ver en dónde lo aplicamos. 5. Sí, todavía tengo 6 minutos. 5. ¿Qué vendría a ser aquí? Ojo con este detalle. Que esto hasta yo me complico a veces. Lo que es el paso de bobina. Bueno, para el paso de bobina no hay problema. Con la técnica del bobinado es que yo a veces me confundo también. Paso de bobina. Bien, aquí sí, los que saben, perfecto, hasta me pueden ayudar en otras si encuentran, pero normalmente para nuestros diseños aquí vamos a utilizar lo que se llama la máxima amplitud de bobina. Lo que le llamaremos a esto de aquí, ¿cómo se le llama la máxima amplitud de bobina? Los que saben, paso. Cuando utilizo la máxima amplitud de la bobina, se le llama paso entero. ¿Sí? Que lo denominaremos al paso entero o al paso de bobina con el parámetro KD. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1. Cuando diga vamos a hacer el paso de bobina paso entero, significa que el KD va a ser igual a 1. Lo que implica que la máxima amplitud de la bobina que voy a usar sea de 120 grados eléctricos. A esto es lo que se llama la amplitud de bobina. ¿Ya? Cuando se utiliza un factor KD menor a 1, es lo que los diseñadores le llaman, ¿cómo? ¿Alguien sabe? Paso recortado o fraccionado. Esta es otra técnica, ¿no? Verán aquí en el paso recortado o fraccionado, yo no lo he trabajado. Es una técnica que utilizan los diseñadores y, según lo que he leído, con esta técnica se pueden ahorrar longitudes y por ende pesos de las bobinas. ¿Ya? Yo no lo he trabajado. Los que han trabajado en rebobinado de motores, ¿tienen experiencia con paso recortado o fraccionado? ¿Han trabajado con eso? ¿Sí o no? Díganme sí o no. En práctica, pero ya no me acuerdo. Ya, no es muy común eso. Yo les juro que alguna vez algún profesor me enseñó, pero fue algo así muy rápido. En práctica nunca lo he hecho, ¿ya? Y de manera práctica, sinceramente, yo a lo mucho habré rebobinado 4 motores, no más, ¿ya? Unos 2 en colegio y 2 en universidad, porque en universidad esta carrera que yo tomé en eléctrica también en la UPS, tenía la materia de diseño de maquinaria. ¿Se acuerdan que yo les dije que las habían anulado? ¿Ya? En algunas universidades, porque de manera real el diseño de maquinaria aquí en el país es rebobinado de motores. Y dentro de ingeniería, rebobinado de máquinas ocupa mucho tiempo. Entonces después se la eliminó, se la cambió. Era más para técnicos. Es más para técnicos, para tecnólogos más eso. ¿Sí? Por eso nosotros no vamos a rebobinar, apenas a entender cómo funciona el campo magnético giratorio aquí. ¿Sí? Bueno, entonces todo lo que nosotros vayamos a trabajar va a ser en paso recortado.
¿Sí? Muy bien, y me queda, porque esto sí tengo que explicar bien, esto queda para el sábado. 6. Yo le voy a llamar una técnica de bobinado. Es el nombre más entendible que yo le doy, porque esto es algo un poquito complejo de explicar. La técnica del bobinado, ¿sí? Que se divide en dos partes. A, y hasta aquí llegamos, lo que es por polos, ¿sí? Y B, lo que son por polos consecuentes. Es una técnica del bobinado. Ya le explico yo el día sábado esto de aquí. Entonces nos queda el punto 6, ¿ya? Para explicar. Nos faltan 2 puntos más y terminamos. Y ya vamos directo a la práctica. Vamos a utilizar como práctica, como hemos ido trabajando aquí, con un estator de 24 ranuras, ¿ya? Entonces, perfecto. El día sábado tenemos clase ¿a qué hora? A las 11, ¿no? Creo.